Quiero hablar en este día de la adoración a Dios, tema para su hermano Nazón de suma importancia. Más que cualquier otro tema, porque es parte de la vida eterna. Pues dice su palabra, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer ¿qué cosa? Al único Dios verdadero. ¿Conocer a muchos dioses? No hay muchos dioses. Verdadero, vivo, solamente hay uno. Y la vida eterna consiste en conocer a ese único Dios vivo y a su Hijo amado Jesucristo, a quien Él ha enviado. Este tema es muy amplio y parte de esta explicación, hermanos, si ustedes recuerdan, yo la hablé en aquel lugar de Cancún, Quintana Roo, cuando establecí, hermanos, la oración de adoración y expliqué a la iglesia lo que era adorar a Dios, y dije en aquella ocasión que los diccionarios, hermanos, trataban de darnos a nosotros una ilustración, una idea de lo que es, hermanos, o lo que significa la palabra adoración. Según como el mundo lo entiende, según lo que los diccionarios dicen, adoración se entiende como el acto de reverenciar con sumo honor y respeto a Dios. Es la entrega total de amor, reconocimiento y gloria a ese ser supremo que es Dios. Ese es el significado de los diccionarios. Así es como entiende el mundo esta palabra, hermanos, que es la palabra adoración. Pero como siervo de Dios, yo no me dejo llevar por lo que el mundo me enseña. Yo no me dejo llevar únicamente por lo que el mundo me ilustra, sino que nosotros tenemos una enseñanza particular que el Espíritu de Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y conforme a la palabra de Dios, yo quiero enseñar a la iglesia qué es adoración. Abre tu Biblia y busca el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Voy a leer el verso 36 y 37, que dice así para la gloria de Cristo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué preguntó aquel doctor? ¿Qué preguntó aquel hombre sabio en la ley de Moisés? ¿Cuál es el gran mandamiento de qué? De la ley. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, para mí, para la iglesia del Señor, adoración es amar a Dios con todo nuestro ser. Adoración es reconocer y entregarse a Él sin reservas, en verdad, en espíritu. Es reconocer su grandeza y omnipotencia y humillarse ante esa majestad y darle la gloria, el reconocimiento, el honor y la exaltación de vida. También expliqué a la iglesia del Señor que a Dios le adorábamos por esencia, porque Él es el que nos hizo, el creador de todas las cosas. Porque tan solo saber que Él formó todas las cosas, entre ellos a nosotros, nos merece que nosotros le tributemos toda nuestra gloria, nuestra honra y nuestra adoración. Los únicos dos seres
que se nos permite adorar a Dios por esencia y a Jesucristo por obediencia, porque Dios así también lo estableció. Porque aquel Dios que es eterno y el cual le pertenece toda la honra y la gloria, había permitido que esa adoración se le diera también a su Hijo Jesucristo por mandamiento, hasta que llegue el día en que el Hijo mismo se sujete al Padre eterno. Entonces Dios, en una sola y absoluta voluntad, otorga la adoración a Jesucristo. Y no es que sean dos adoraciones, sino solamente es una adoración, porque el que honra al Hijo, la iglesia del Señor, o en la iglesia del Señor no se hacen dos adoraciones, una al Hijo y otra al Padre. No, solamente adoramos a Dios en el nombre glorioso de ¿quién? ¿Es una qué cosa? Es una sola forma de oración, según lo enseña la Escritura en Juan capítulo 5, verso 23. Porque todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es que honrar a Jesucristo, alabar a Jesucristo, glorificar a Jesucristo, adorar a Jesucristo, al hacerlo, ¿qué estamos haciendo? También estamos adorando a Dios. Bendito sea su nombre. La vigencia de esa concesión que Dios le da a su Hijo, para que toda criatura, para que todo ser, no solamente los ángeles del cielo, sino también en la tierra, le adoremos a Él, tiene también un fin, tiene también un término, y nos lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él. Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. También el Hijo algún día entregará esa bendición al Padre, esa concesión que le fue dada. Pero mientras no llegue ese momento, es nuestra obligación adorar, honrar, glorificar, alabar al Dios y único Padre verdadero que existe, en el nombre de ¿quién? No hay más seres, no hay más hombres, no hay más figuras a quien se deba de adorar, más que únicamente ¿a quién? A Dios y a Jesucristo, su Hijo amado. Y entonces, allí en esa gloria, cara a cara, cuando haya sido suprimido todo reino y el Hijo de Dios entregue todo a su Padre, adoraremos y alabaremos a Dios por toda la eternidad. Pero entre tanto, para que el hombre tribute toda esa adoración, alabanza y gloria a Dios, se requieren, hermanos, dos cosas fundamentales. Quiero otra vez insistir en la iglesia, presten atención, escuchen mi voz, porque en esta enseñanza, de esta enseñanza que su hermano les va a dar, depende la vida espiritual de vosotros. Yo no vengo a hablar mentiras, yo no vengo a hablar fábulas. Es Dios el que habla a través de su hermano.
y mi palabra es fiel y verdadera en beneficio siempre de la humanidad, principalmente de los hijos de Dios. Y dije, se requieren de dos cosas fundamentales para adorar a Dios. La primera es la gratitud. ¿Cuál es uno de los principales fundamentos que debe de haber para poder adorar a Dios? ¿Qué es la gratitud, hermanos? La gratitud es el no olvidar nunca los favores recibidos de parte de Dios. Y es que desde el momento en que Dios nos permite la vida, ya es un favor que recibimos de parte de Dios. Cada día que abrimos nuestros ojos al amanecer, nuestra mente y nuestros labios se abren para decirle a Dios, gracias te damos. ¿Sí, hermanos? Cuando nuestro hijo corre y nos dice, papá, tengo hambre, y la madre corre a la despensa, al refrigerador, y saca el alimento y ve que hay que comer. Gracias, Señor, por este alimento que nos has dado. Solamente el hombre necio dice, porque soy saludable, estoy vivo, porque trabajo muy fuerte, tengo comida y tengo dinero. Pero el hombre sencillo, el hombre noble, el hombre que tiene la fe de Dios, sabe que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a ese único Dios verdadero. Entonces, la primera, hermanos, requisito que tenemos que tener para poder adorar a Dios se llama gratitud. Tener esa hermosa virtud de la gratitud. Y la segunda, conocer al verdadero Dios. Aquí yo quiero hacer una pausa. Y yo quiero, hermanos, que la iglesia ponga atención en esto. Bueno, primero explico lo que es la gratitud y luego nos vamos al punto 2. En primer lugar, quiero explicar por qué es necesaria la gratitud para poder tributarle a Dios la adoración. Quiero analizar, hermanos, como lo he dicho antes, en el bosquejo y figura que Dios nos dejó. Me refiero, hermanos, al pueblo de Israel, a quien su hermano siempre toma como un ejemplo, porque para eso existió este pueblo. Para eso Dios permitió su historia, para que fuese, ¿qué cosa? Figura de lo que hoy en lo espiritual estamos viviendo. Así es que tengo que recurrir al pasado, tengo que recurrir a ese borrador, a ese bosquejo que Dios usó para nuestra enseñanza. A ese pueblo que estuvo alrededor de 430 años en esclavitud. Había sufrido durante todo ese periodo la esclavitud, los maltratos, los golpes, las tareas pesadas, las privaciones, todo lo que conlleva, hermanos, el estar sometido y suyugado, todo lo que conlleva el ser esclavo. Pues aún dice la palabra de Dios que aún a sus hijos les quitaban la vida cuando vio el faraón que se estaban multiplicando, y ellos como esclavos no tenían derecho a apelar misericordia o piedad, porque eran tratados como esclavos, seres que no tienen qué cosa, voluntad propia, seres que se les priva del derecho humano, seres que, hermanos, se les introduce en su mente que únicamente sirven para cumplir la voluntad de sus señores, de sus amos. A ese pueblo en esclavitud le llegó, hermanos, el día de su liberación, el día de su salvación por manos de Moisés, siervo de Dios. Todos conocemos la historia. Un pueblo, hermanos, que clamaba a Dios por esta libertad, un pueblo que pedía a Dios por esta libertad, un pueblo que, hermanos, rogaba a Dios por esta libertad. Quiero aclarar una cosa muy importante.
un pueblo que no tenía una ley de parte de Dios todavía. Un pueblo que no tenía una enseñanza de parte de un siervo de Dios, sino que su conocimiento de Dios fue a través de las generaciones, de una enseñanza que había dado su padre Abraham, su padre Isaac, su padre Jacob, hombres de Dios rectos que por su vida limpia, hermanos, en servicio a Dios, fue, hermanos, contándose de generación a generación. Imagínate si no había un hombre de Dios sobre la faz de la tierra, aquella enseñanza que pasó de Jacob a José y de José a sus hijos, y posteriormente, hermanos, ¿verdad? En los hermanos de José a sus generaciones, de cuántas formas, de cuántas maneras no se empezaba ya a distorsionar aquella enseñanza limpia y pura, porque únicamente los hombres que son puestos por Dios son los que tienen esa concesión de parte de Él para mantener limpia y pura y fiel, hermanos, esa palabra. Así es que vamos a imaginarnos y vamos a pensar en esta situación. Un pueblo que decía que conocía a Dios, y cuando llega el momento de que son liberados, yo le quiero hacer un análisis a la iglesia. ¿Qué hizo ese pueblo de Israel una vez que se vio libre? ¿Cuál fue la primera acción que llevó todo el pueblo a cabo cuando miraron muertos a los egipcios? Cuando vieron aquel poder de Dios y aquel pueblo que durante generaciones, por más de 400 años, vivió en esclavitud. ¿Cuál fue la primera acción que hizo aquel pueblo? Éxodo 15, capítulo 15, versículo 1, nos menciona cuál fue la primera reacción de aquel pueblo cuando se vio, hermanos, en libertad. Toma el micrófono, Efraín, para que me ayudes. Lee el versículo 1 y 2, por favor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios le pague a nuestro hermano. Lo primero que hizo Israel, una vez que fue liberado de la esclavitud y de la mano de Faraón y sus perseguidores, fue adorar a Dios. Otra vez, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Mostraron su gratitud? Habían vivido más de 400 años de esclavitud. ¿Cómo se encontraba ese pueblo cuando vieron derrotado a Faraón ante ese Dios poderoso que se mostró delante de ellos? Se mostró el pueblo agradecido. ¿Cómo adoraron a Dios, hermanos? Con cánticos, con alabanzas, glorificando su nombre. Engrandecían su nombre. Incluso dice que María, la hermana de Moisés, sacó un pandero y todas las mujeres salieron atrás de ella, cantando, bailando y diciendo: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. ¿Qué había en Israel otra vez? Hubo en ellos esa virtud hermosa que se llama gratitud. Tenían razón de adorar a Dios de esa manera porque había gratitud en ellos, porque había gratitud en su corazón. Habían pasado de ser esclavos a tener, hermanos, libertad, de no tener esperanza a tener una hermosa promesa de ser introducidos a una tierra que iba a ser próspera para ellos. Gratitud, vuelvo a recordar, es tener ese sentimiento de no olvidar, ¿qué cosa?
los beneficios y favores que de Dios hemos recibido. Este sentimiento estuvo en Israel, por ello lo alababan. Sin embargo, porque no conocían a Dios, ¿porque no qué? Porque no conocían a Dios, a ese Dios verdadero, no supieron hacerlo como era debido. ¿Cómo no, hermano? Si ya vieron que el poder de Dios, sí, oyeron de ese Dios, vieron sus maravillas, pero no conocían a ese Dios. No sabían cuáles eran sus gustos, no sabían cuáles eran sus requisitos, no sabían cuál era la forma que Dios requería de ellos. ¿De qué cosa? De adorarle. Y aunque habían oído de ese Dios a través de las generaciones, ¿cómo y de cuántas formas se distorsionó aquella enseñanza limpia y pura que Abraham, Isaac y Jacob y aún José dieron, hermanos, a sus hijos a través de aquellos más de 400 años? De cuántas maneras aquella enseñanza se distorsionó. Por eso dije, para adorar a Dios es necesaria la gratitud por los favores recibidos, pero también el conocer a ese Dios único y verdadero. Analicemos por qué dice tu hermano Nazón estas cosas. Abre otra vez tu Biblia en Éxodo 32, del 1 al 5. Léalo despacio y fuerte. Analiza la lectura del hermano, lee juntamente con él para que entendamos, hermanos, la situación. La primera función o el primer acto que hizo Israel, podemos decir, lo vimos bien. Era justo que le agradecieran, era justo que glorificaran, que alabaran, que adoraran con cánticos, glorificando su nombre, porque habían sido, ¿qué cosa? Beneficiados de parte de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Lea nuestro hermano. Denle poquito sonido al hermano. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dios le pague a nuestro hermano. Vamos a analizar lo que sucedió con Israel. ¿Había alegría en ellos? Sí. ¿Había gratitud en ellos? Sí. ¿Demostraron su alegría? ¿Demostraron su gratitud? ¿Cómo lo hicieron? Con cánticos, con glorias, con alabanzas, sí, hermanos, con adoración a Dios, porque Dios les había dado esa libertad. Llegó un momento en que Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que suba a aquel monte para platicar con él. Tenía Dios ya la intención de darle a Moisés aquella ley, ¿sí? Aquel deseo, aquel propósito que Dios tenía para Israel, para que Israel conociera, para que Israel ¿qué? Conociera a ese Dios. ¿Quién era? ¿Cómo quería que se le sirviera? Porque a Dios no le podemos servir como nosotros queramos. No, hermanos. A Dios se le sirve como Él quiere, hermanos. Como Él quiere, como Él lo ha establecido.
De otra manera, si nosotros servimos y adoramos a Dios de una forma que Él no lo ha mandado, sería para nosotros la muerte, como lo hicieron aquellos varones, hijos de aquel sacerdote, que presentan a Jehová fuego extraño que Jehová no había mandado. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo quiero que preguntar a la iglesia, ¿a quién presentaron ese fuego extraño? ¿A un ídolo? ¿Fue a ese Dios espíritu? Y dice que Dios, hermanos, hizo descender fuego del cielo y los consumió. ¿A qué Dios tan malo? Si aquellos lo estaban haciendo para Él. Si en la opinión de aquellos hombres estaba el pensamiento, es que la forma que la ley lo marca es muy simple, es muy sencilla. Le vamos a hacer de otra forma más bonita, más grande, más espectacular. ¿Eso le agradó a Dios? Porque a Dios no se le agrada conforme nuestro parecer. A Dios se le sirve conforme Él quiere que lo hagamos. No quiero sacrificios, dijo el Señor. ¿Quiero qué cosa? Quiero vuestra obediencia. Que obedezcáis mi palabra, que os sujetéis a ella y caminéis por ella como es así su parecer. Sube Moisés a hablar con Dios, y el propósito de Dios es, hermanos, darle a Moisés esa enseñanza que Dios quiere que el pueblo oiga, para que el pueblo de Israel conozca cómo Dios quiere que aquel pueblo sea, porque aquel pueblo no tenía conocimiento de Dios. Había oído de Dios, ¿sí, hermanos? Y durante más de 400 años había escuchado de aquel Dios poderoso y le pidió a aquel Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate. ¿A qué apelaba aquel pueblo, hermanos? A las promesas que le había hecho ¿a quién? Hace más de 400 años. Apelaban a aquellas promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios oyó a aquel pueblo, descendiente de sus siervos, descendiente de sus amigos, de aquellos varones a quien Dios vio con tanto amor, con tanto aprecio, porque vio que eran hombres limpios que buscaban con limpieza servir a Dios. Sube Moisés entonces a hablar con Dios y deja al pueblo, hermanos, unos días, podemos decirlo así, desamparado. No que los dejó solos, porque dice la palabra de Dios que dejó al pendiente del pueblo a su hermano Aarón. Cuando vieron que Moisés faltaba, hermanos, el pueblo se dirigió a Aarón y le dijo: Aarón, haznos ¿qué? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el que nos sacó, ya no hemos sabido de él. No sabemos si allá en la montaña un animal lo mató. No sabemos qué fue de él, si ya nos abandonó. Así es que haznos dioses que vayan enfrente de nosotros. Y dice la palabra del Señor: y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Ya no era uno. ¿Qué cosa? Ya no era uno. Ya no reconocían a uno. Y te voy a decir una cosa: ¿tenían razón? ¿Por qué tenían razón? No conocían a ese Dios. Una cosa es oír de un Dios, oír de un Cristo que murió por la humanidad, y otra cosa es conocer a ese Dios. Haznos dioses, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué crees tú que Israel le dijo, hermanos, a Aarón: haznos dioses? ¿Dioses de qué? ¿De qué hicieron ese Dios? Y juntaron los zarcillos de oro, y juntaron aquella riqueza que tu hermano les explicó, riqueza que Dios
puso en el corazón de Egipto para despojarlos y que su pueblo saliera con aquella riqueza. ¿Para qué la ocuparon, hermanos? Para crear un ídolo, para crear un becerro, y fundieron aquel oro y crearon una forma de un becerro. Y entonces Israel gritaba: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué crees tú que Israel le pidió a Aarón que hiciera una imagen? Porque es lo que habían visto durante más de 400 años en Egipto. ¿Qué pasaba en Egipto? En Egipto se representaba la deidad y la divinidad en diferentes formas: en el sol, en la luna, en las estrellas, en los animales, en las aves, en los peces, en los hombres. Y llegaba el hombre y ponía sus ideas y decía: pues si el sol es tan grandioso, ese va a ser Dios. Y ahí estaba el hombre, ¿qué cosa? Adorando a aquel astro. ¿Por qué lo hacían los egipcios? Porque no conocían a Dios. Y al no conocer a Dios, ellos hacían lo que ellos creían y pensaban que era. No, pues Dios es un águila. No, pues Dios es un cuervo. No, pues Dios es un león. No, pues... Y ahí empezaban a hacer, ¿qué cosa? Sus imágenes, sus figuras. Y entonces, conforme a sus pensamientos, ellos adoraban a esas imágenes. Así aprendió Israel en Egipto. Adoraban a Dios, no sabían cómo. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo servían? ¿Cómo glorificaban a Dios? De aquel Dios que no conocían, de aquel Dios que habían, ¿qué cosa? Que habían oído hablar de Él. ¿Cómo lo hacían? Como veían que lo hacían los demás pueblos. Por eso aquel Israel, cuando llega aquella libertad y se ve solo, quiere tener algo. ¿Sí? Quiere tener algo aquí, ¿en qué cosa? Y gritaban: Israel, estos son tus dioses. Viendo Aarón esto, dice la palabra del Señor, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Analicemos bien, hermanos, este punto. ¿Qué pensaba Israel al adorar a aquel becerro de oro? A ver, ¿la fiesta en sí era para un becerro? ¿La fiesta en sí era para aquel ídolo, hermanos? ¿Qué dijo Aarón? Hagamos que mañana será fiesta para Jehová. La fiesta, la alegría, ¿para quién era? El becerro que se hizo. ¿Para qué se hizo? Para representar a quién, hermanos. Para representar a Jehová en él. ¿Por qué lo hizo el pueblo? Porque no, ¿qué cosa? Porque no sabía cómo adorar, no sabía cómo servir. Venía de un pueblo, ¿qué cosa? Que adoraban a las imágenes, a los seres, que, hermanos, tomaban las figuras de ellos para servir y adorar a Dios. Así es que Israel obró de la misma forma, y aunque su alegría era para Jehová, la forma era la incorrecta. Porque no, ¿qué cosa? Porque no los conocían. Pensaban que aquel ídolo era quién, hermanos, que aquel ídolo era Jehová. No pensaban ellos que eran idólatras, sino que ellos creían que a través de las criaturas servían al verdadero Dios. Y esto hacían porque no conocían al único y soberano Dios. Habían crecido en Egipto, un pueblo pagano donde se adoraba al sol, a los animales, a la muerte y a todas las criaturas, de manera que no supieron distinguir entre el Dios que los sacó con poder de Egipto y aquella imagen de un becerro, hermanos, de oro. Pero cuando se conoce al Dios verdadero, cuando se conoce a ese Dios único, el instinto
cuando no se conoce al Dios verdadero y único, el instinto humano tiende a divinizar. ¿Tiende a qué, hermanos? Las cosas inanimadas y todos aquellos elementos como el fuego, la lluvia, el sol, la luna, las montañas, los animales, y tiende a querer representar en una imagen a ese Dios, porque al no conocerlo, hermanos, el instinto humano es ¿qué cosa? Querer una imagen. ¿Para qué? Para adorar. ¿Qué es adorar, hermanos? Glorificar, confiar en aquella imagen, darle la alabanza a aquella imagen, decir, esa imagen me hizo un milagro, y darle a esa imagen las virtudes que solamente, o más bien el poder que solamente Dios tiene y hace por la humanidad. El hombre crea mitos, necesita de figuras para representar a Dios, y necesita ver, tocar y admirar esa figura. Y como decía Israel, haznos dioses que vayan. ¿Qué quería Israel, hermanos? Tener algo que ver, porque aquel Moisés ya no estaba entre ellos, ya no sabía qué había pasado con él, y necesitaban ellos algo para ver, algo a quien encomendarse, algo en quien creer, alguien a quien pedir. Y tienen razón, porque no tienen el conocimiento perfecto de Dios. Por eso dije, para adorar a Dios es necesaria, hermanos, la gratitud, pero también el conocimiento de Dios, el conocimiento de ese Dios verdadero. Porque cuando se tiene la gratitud, pero no el conocimiento de Dios, se busca adorarle a través de una figura de yeso, de madera, de metal. Y el hombre, cuando no conoce a Dios, quiere servirle, quiere adorarle, quiere glorificarle, pero no al tener a alguien a quien ver, se idealiza. ¿Sí, hermanos? Y el hombre toma aquella tela y hace una pintura de un hombre, de una mujer, de un animal, de un astro. Toma aquella pedazo de madera y le da forma de un animal, de un hombre, de una mujer. Toma aquel yeso y esculpe una forma, porque el hombre que no conoce a Dios quiere ¿qué cosa? No lo hacen con maldad, tienen necesidad de Dios. Entienda, iglesia del Señor, esto. No lo hacen con maldad, con el fin de ofender a Dios, aunque lo ofenden, porque ya Dios tiene su conocimiento en la tierra por medio de la elección que Él ha puesto en la tierra. Pero el hombre lo hace con maldad. No, lo hace porque no tiene qué. Y entonces al hombre le presentan y le dicen, este es Dios. Y le ponen ahí, le pintan un hombre y le pintan una mujer. Este tiene poder, tiene virtud. Y el hombre cree que adorando aquella imagen lo está haciendo a Dios. ¿Quién hace esto? Vuelvo a repetir. El hombre, hermanos, que no conoce a Dios. No estoy ofendiendo, hermanos, a las visitas que nos acompañan, a los cuales en primer lugar les agradezco su presencia en este lugar. Para nosotros es un honor tenerlos entre nosotros, pero como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, es mi deber enseñar la verdad de Dios, no para ofender a las personas, sino para abrirles el entendimiento, como Dios quiere que comprendamos su única, absoluta voluntad, y entonces se le sirva a Dios como Él quiere, no como nosotros, ¿qué cosa, hermanos? Querramos. No los culpo, ni digo, hermanos, que están haciendo mal, hermanos, porque no lo hacen con esa maldad, aunque vuelvo a repetir, adorar a Dios de una forma que a Él no le agrada, esto es ofensa a Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, cuando llega nuestro hijo o nuestra hija, nos da un presente? Ay, papá, ay, mamá, te compré un chocolate. Ay, hijo, es que soy alérgico al chocolate. Ay, hija,
es que el chocolate a mí no me agrada. Oyes, ¿y qué sentiríamos que al siguiente año nuestro hijo nos llevara, hermanos, un pastel de chocolate? Mira, papá, ahora te traje un pastel de chocolate. Hijo, la primera vez que lo trajiste, te lo acepté. ¿Porque no qué? Porque no sabías que aquella dulce, que aquel ingrediente me daba alergia o me era de desagrado a mi paladar. Pero hoy que lo traes por segunda vez, hijo, ¿por qué me traes lo que tú ya sabes que a mí no me gusta? Pero es que está bien bueno, papá, a mí me gusta mucho, pero a mí. Y si tú quieres agradarme, hijo, tráeme lo que a mí. Mira, a mí no me gusta el chocolate, pero me gusta el dulce, me gusta la cajeta, me gusta qué sé yo, ¿verdad, hermanos? Son ejemplos, hermanos, humanos que quiero dar para darme a entender. Pero si el hijo se sigue aferrando, pues a mí no me importa lo que me diga la gente. A mí me gusta el chocolate y yo todos los años le voy a llevar a mi padre un pastel de chocolate. ¿Lo recibiríamos ya con agrado? Ya veríamos a aquel hijo. Hijo, no seas necio. Hijo, no seas soberbio. Si tú ya sabes que esto no me agrada, ¿por qué insistes en darme lo que a mí no me agrada? ¿Por qué mejor este día que es especial para mí no me das lo que yo ya te he dicho que a mí me agrada? Y entonces yo lo voy a recibir con agrado, porque si tú sigues trayéndome lo que tú ya sabes que a mí no me agrada, no vas a ganarte mi aprecio. Te estás ganando un resentimiento en contra de ti al ver que te estás burlando. ¿Sí, hermanos? Porque el hacer las cosas que a Dios no le agradan e insistir en ello, porque yo aquí nací y aquí me muero y lo voy a seguir haciendo toda la vida. Oiga, aunque no sea la voluntad de Dios, no me importa. Aquí yo crecí, aquí yo me muero y yo aquí nací en esta iglesia. Entonces, ¿Dios es el malo al rechazarlo? Entonces, ¿Dios es el malo al no quererlos? Es que en la iglesia dice, la luz del mundo, dice que nosotros nos vamos a condenar. Nosotros no decimos que se van a condenar. Solamente decimos que Dios tiene una forma que Él quiere que se le adore. Cuando se cumple con su voluntad, Él nos garantiza la vida eterna. Por eso dije para su hermano Nazón, este tema es de suma importancia, porque en él está nuestra vida eterna. Saber adorar al único Dios vivo y verdadero, porque si no lo hacemos como Él lo requiere, no podemos. Porque la condición que Dios nos pone a la humanidad es adorarle como Él quiere. Esta es mi labor. Este es mi trabajo, anunciar la verdad de Dios a la humanidad. Y juntamente conmigo y bajo la enseñanza que te estoy dando, también cada uno de vosotros. Por eso lo he recalcado, aún falta luz en el mundo. Nosotros la vamos a llevar. Tú la has llevado juntamente conmigo. ¿Cuánta gente al escuchar nuestra enseñanza dice, señores, tienen razón, aquí está escrito en la Biblia, cuál es esa hermosa forma? Pero a veces la carne, ¿qué cosa, hermanos? Se resiste. Por eso digo, no los culpo. Esas personas que buscan a Dios en las imágenes o en las casas, en las cosas inanimadas, no tienen la culpa. Muchos de ellos tienen necesidad de Dios y por eso lo hacen, porque realmente quieren buscar a Dios, pero nadie les ha enseñado a conocer a ese Dios vivo y verdadero, único, invisible, todopoderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso, porque Israel recién salió de Egipto y con esa inclinación natural de divinizar todo lo que veía, todo lo que consideraba que era una deidad, porque era lo que había, ¿qué cosa? Visto durante más de 400 años. Fue necesario
que tras desbaratar aquel becerro de oro y fundirlo y destruirlo, Dios ordenara que le sacara fuera del campamento el tabernáculo de reunión. Y ahí, en las afueras, dice la escritura, que iba Moisés a platicar con Dios cara a cara, y todo Israel lo veía, lo observaba cuando llegaba la nube y cubría aquel lugar, y entonces sabían que Dios estaba hablando con Moisés. Ese Dios que no tiene figura, ese Dios que no tenía color, que no tenía imagen alguna, hablaba con su elegido, y el pueblo era enseñado que cuando eso pasaba, ellos entonces doblaban sus rodillas y adoraban a ese Dios, al único Dios verdadero, en espíritu y en verdad. ¿Lo recordamos, hermanos? Éxodo capítulo 33, desde el verso 7 en adelante. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dios le Padre nuestro hermano. Atención, iglesia del Señor. No era Dios la nube, ¿sí? La nube solamente era una manifestación, era una señal de que en ese momento en que descendía la nube al tabernáculo, iba a hablar Dios, hermanos, con su siervo Moisés cara a cara. No había figura ni nada para que el hombre no alabara a las criaturas antes que a Dios. Por eso Dios quiso que sacaran el tabernáculo fuera, hermanos, de reunión, fuera del campamento, para que los israelitas entendieran que Dios no tiene figura, tamaño, color o semejanza de cosa alguna. No quería que, confundidos en que había ahí un adorno, había ahí una decoración, creyeran que esa imagen, ese adorno, esa decoración era Dios. Por eso lo sacó allá donde no había absolutamente nada. Y cuando descendía aquella nube, ellos sabían que era el momento en que Dios hablaba con Moisés. ¿Veían figura? ¿Veían imagen? ¿Veían colores? ¿Veían no, solamente, hermanos, sabían que en ese momento Dios hablaba con su siervo y ellos adoraban a Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés con aquello? Les estaba enseñando que a Dios no se le representa con figura alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni tampoco, ¿verdad, hermanos? Dios es espíritu. ¿Tiene forma? ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene color? ¿Tiene estatura? No, Dios es espíritu. Y tales adoradores, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Moisés decía, hermanos, a Israel en Éxodo capítulo 34, versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. ¿No qué? Es que este representa a Jesús. Es que este representa a su madre. Es que y viene la ley de Dios a decirle a la humanidad: no te harás imagen ni representación. No, sabemos que no es Dios, pero representa. Pues dice Dios: ni quiero que me representes con ninguna figura,
pues nunca viste una figura cuando yo hablé con mi siervo, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Sí, hermanos? ¿Quiere compartir su gloria con una imagen? Fíjate la astucia de Satanás. Ay, pero es que esta es la madre. Imagínese cuando Dios está enojado con usted. No, no es cierto. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El hombre sabe, la iglesia del Señor sabe que cuando Dios se enoja por nosotros es por nuestros actos. ¿Qué tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios? Agarrar un látigo y empezarnos a pegar, hermanos, ¿verdad? Amarrarnos unas pencas de magueyes en las rodillas y caminar y pagar mandas. Ay, porque ofendí a Dios y para que Dios vea cuánto lo quiero, y hacer sacrificios humanos. ¿Quién hace eso? El que no conoce a Dios. Entonces Dios no quiere que te golpees, Dios no quiere que te sacrifiques, Dios no quiere que te pongas una corona de espinas. No, para eso ya murió nuestro Señor. Fue un solo sacrificio por todos nosotros. Entonces, ¿cómo vuelvo a reconciliarme con Dios? Es muy fácil, hermanos. Todo está en nuestra voluntad. Basta con que te arrepientas y te alejes de hacer lo malo. Y si aquel impío se arrepintiere de su mal y volviera a su camino, de cierto te digo que olvidaré todos los males que ha hecho. Por los azotes que se dio, por la sangrado que estuvo derramando su cuerpo para pagar una manda a Dios. No, aléjate, retírate del mal proceder y vuelve a hacer la voluntad de Dios. Así de fácil, hermano, de verdad, así de fácil es volver a la comunión con nuestro Dios. Pues les estoy diciendo que mi Dios es grande en misericordia. Él no quiere verte sufrir. Él te ama. Pero quiere que andes en sus caminos. Quiere que andes en su verdad. Y cuando te portas mal, es cierto, Él te abandona y viene lo malo a nuestra vida. Porque nosotros, sus hijos, sin Dios, nada podemos hacer. Pero con Dios todo lo podemos. En Cristo, que es nuestra fuerza, que es nuestro amparo, que es nuestro poder. A su nombre sea la gloria desde ahora y para siempre. A nuestro Dios no le agrada entonces compartir su gloria con los ídolos, ni dar su alabanza a las criaturas o a los hombres. Por eso la primera enseñanza que el apóstol da, hermanos, a la humanidad es esta: alabemos a Dios. Porque llegará el momento, dijo el Señor, en que ni en Jerusalén ni en aquel monte se va a adorar a Dios. No, eso es mentira. A Dios lo encuentras en todos lados. Hoy estamos en este lugar. ¿Tú crees que Dios está entre nosotros? No. Estás equivocado. Dios no está entre nosotros. Dios vive en ti. Dios está en ti. ¿O no lo estás sintiendo? Esos gritos de alegría es la manifestación que tu corazón siente. Esos gritos de júbilo es que tu carne no puede contener ese espíritu perfecto que hay en ti. Por eso tus labios se abren y dicen: gloria a Dios, gloria a Cristo, bendito sea su santo nombre. Porque recalco, a nuestro Dios no le gusta compartir, solamente lo ha compartido con un solo ser. Este es su Hijo amado Jesucristo. Y dijo el apóstol Pablo, para que no nos hiciéramos figura ni representación de Él. Y si lo conociste según la carne,
Oh, ya no lo conocéis así. ¿Cómo lo conoció el mundo? El mundo lo conoció crucificado, clavado, derrotado. Hermanos, su cuerpo lleno de sangre. Y así lo pinta el mundo. Ahí está Cristo y ahí está el hombre compadeciéndose de Él. No que nosotros no nos compadezcamos de Él, sino que les quiero decir una cosa. Es verdad, Cristo murió. Eso es verdad. De la forma más cruel, de la forma más ignominiosa, de la forma más vil, hermanos. El Señor murió por cada uno de nosotros. Pero quiero dar una noticia. Él no quedó crucificado en esa maldita cruz. Él vive. Él reina. Él está a la diestra del Dios y Padre. Ahora yo no me compadezco de Él. Ahora yo anhelo estar a su lado, porque Él me ha dejado esta promesa. Voy a preparar moradas para que allá donde yo esté, también cada uno de vosotros estéis conmigo. Qué hermosa esperanza. ¿Y cuál fue entonces la enseñanza? Ya vimos el bosquejo, ya vimos la situación de Israel en el bosquejo. ¿Y cuál fue la enseñanza del apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, cuando, hermanos, dio esta enseñanza? Libro de los Hechos, capítulo 10. Lea, mi hermano, desde el 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A ver, sí, siga. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Haga una pausa ahí, espérese ahí, no se me vaya, hermano Efraín. A ver, ¿quién era Cornelio? Vamos a analizarlo como persona. ¿Quién era Cornelio? ¿Un hombre bueno? ¿Un hombre temeroso de Dios? ¿Un hombre que oraba a Dios todos los días? ¿Un hombre que ayudaba a su prójimo? A ver, Cornelio en sí, vamos a analizarlo humanamente. ¿Era un hombre bueno o era un hombre malo? Era un hombre bueno. ¿Realmente Cornelio quería buscar a Dios? ¿Realmente Cornelio quería servir a Dios? Porque sus obras, porque sus actos daban testimonio de él. Por eso cuando llega el ángel de Jehová y le dice: Cornelio, tus ofrendas, tus limosnas, tu ayuda, tu vida ha subido para testimonio. Manda hombres a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón. A ver, ¿qué le dijo el ángel? Ay, Cornelio, Dios se ha alegrado mucho contigo, ya te ofrece la salvación. Ah, no, hermanos. ¿Merecía Cornelio, con la forma en que estaba viviendo, su salvación? ¿Sí o no? Vamos a responder de dos formas. Según el análisis humano, según el análisis de cada uno de nosotros como persona, ¿merecía Cornelio la salvación por ser un hombre limpio, recto,
temeroso de Dios, que oraba a Dios todos los días, que ayudaba a su prójimo, que daba limosnas. Humanamente, ¿aquel hombre merecía la salvación de Dios? Y ahora yo pregunto, ¿ya la tenía? ¿Cómo? ¿No merecía Cornelio la salvación de Dios? Si la merecía, ¿por qué no la tenía? Porque no conocía a ese Dios. Había oído hablar de ese Dios y él quería servirle, pero no, ¿qué, hermanos? Pero no sabía cómo, porque no lo conocía. Pero hermoso fue el momento cuando llega aquel ángel. Cornelio, eres un hombre bueno. Cornelio, la salvación hoy ha llegado a tu casa, pero no viene sola. No te la vengo a ofrecer yo directamente. Aquí en la tierra Dios ha puesto a un hombre que se llama Simón, por sobrenombre Pedro. Hazle venir y él te dirá lo que tienes que, ¿qué cosa? Y él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces lo que hacía era malo. Lo que él obraba, como él obraba, era malo. Pero no era la forma que Dios quiere, hermanos. Y vuelvo a repetirlo, a Dios no le puedo servir como yo quiera, en el tiempo que yo quiera, el tiempo que a mí me sobre. A Dios le tengo que servir como Él lo ha indicado, como Él lo ha ordenado. Lea ahora el versículo 25, hermano Efraín. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Dios le pague a nuestro hermano. Amén. Fíjate, qué situación tan curiosa. Era un hombre limpio, era un hombre que oraba a Dios siempre, era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué se le ocurrió a Cornelio arrodillarse frente a un apóstol? Que la humanidad, que la mente humana nos lleva a qué cosa? A identificarlo con Dios, ¿o no es verdad? ¿No has creído tú que la plenitud de Cristo mora en sus siervos? ¿No has reconocido tú que el Espíritu de Dios es el que dirige a sus apóstoles? Pues si Dios está en ese hombre es divino. Hay que adorarlo. ¿Quién hace eso? Otra vez, ¿quién hace eso? ¿Quién quiere poner sus propias reglas? ¿Quién quiere poner sus propios límites? ¿Quién quiere poner sus propias imágenes? El hombre, ¿porque no qué? Así es que en la comprensión de Cornelio, ¿cuál era su comprensión? A ver, si el ángel de Dios me está diciendo que Simón, llamado por sobrenombre Pedro, es el único que me va a decir lo que tengo que hacer para agradar a Dios, porque lo que hacía no agradaba a Dios. ¿A quién agradaba? ¿Quién se sentía contento con la vida de Cornelio? Con la rectitud de Cornelio, con la ayuda de Cornelio. ¿Quién se sentía complacido al observar aquella hermosa vida de aquel hombre bueno y honesto? Porque era bueno y era honesto. ¿Quién se admiraba de aquella vida? El hombre. Pero Dios, pero al ver que de realidad era un hombre noble, le dice: aquí hay un hombre cuyo nombre es Simón. Hazle llamar, él te dirá lo que tienes para agradar a quién. Porque Dios tiene una forma que a él le agrada. Sí, hermanos. Y para eso mandó a sus discípulos. Para eso Cristo dejó a sus discípulos en la tierra, para que dieran a conocer la voluntad de Dios, que es el evangelio eterno. Y entonces Cornelio llega a una lógica que no estaba equivocado, que no estaba equivocada. Dios, si ese hombre es el que me va a decir lo que a Dios le agrada,
Pues lógico, Dios tiene que estar en él. ¿Se equivocaba o no se equivocaba? En su lógica, no, humanamente y espiritualmente, en su lógica, ¿es verdad eso? Si Pedro era el que le iba a decir lo que a Dios le agradaba, era el indicado o el medio que Dios usaba para dar a conocer su verdad. Y si él era el medio, ¿será porque Dios lo usaba? ¿Porque Dios moraba en él? ¿Era correcto su lógica? ¿Era correcto su comprensión? ¿Era correcta su, hermanos, sí? Pero y cuando llega el apóstol Pedro, ¿qué es lo primero que hace Cornelio? Lo que hace el hombre que no el hombre malo, no, porque también el mundo quiere buscar a Dios, pero como no le conoce, hacen lo que, ¿qué cosa? Lo que hizo Cornelio. La lógica lo llevó a una comprensión que no estaba equivocado, pero le llevó a una, ¿qué cosa? A una forma equivocada. Por eso dije, ¿mostró gratitud? Sí. ¿De qué forma la quiso demostrar? De una forma equivocada, porque no conocía. Pero qué hermoso bendición. No estaba frente a un hombre que lo iba a engañar. No estaba frente a un hombre que le iba a mentir, que le iba a contar fábulas, que le iba a decir que a Dios se le representa con imágenes, con figuras. No, era el apóstol Pedro, era un hombre de Dios verdadero, auténtico. Y cuando Cornelio cae de rodillas ante él, el mismo apóstol Pedro le levanta y le dice: no, Cornelio, levántate, no me adores a mí, porque yo como tú soy hombre. La adoración únicamente se le da a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, en espíritu y en verdad. Sí, hermanos. Pero bueno, pero si usted ve que el Señor está enojado, no iría con su madre, no iría con otro santo. Es que Dios nunca se enoja con nosotros. Dios es amor. Es el hombre el que endurece su corazón. ¿Tú has cumplido? Sí. Tú has llegado a muchas casas y les has dicho: vengo a traerles el evangelio. Y la gente ha escuchado y ha dicho: señores, tienen razón, es muy bonito, pero es que yo nací en esta religión. ¿Creen ellos que por nacer o ser leales a una iglesia, a una religión, les son fieles a Dios? No, Dios tiene su iglesia, Dios tiene su forma. Y como dice la palabra de Dios, a la ley, ¿qué cosa? A la ley y al testimonio. No estoy diciendo que esta ley rija nuestras vidas, no. A nosotros nos rige la palabra verdadera, esa palabra que es revelada a través de nosotros, para vida, para salvación de la humanidad. Pero la ley, el testimonio, testifican y dan veracidad a esta palabra revelada, porque aunque esta palabra la tengan otros, la entienden a su particular forma. Pero ¿cuántas veces has llegado a las casas de aquellas visitas y te dicen: tiene razón? ¿Cuántas veces lo había leído y nunca lo había entendido? Porque no había quien se los explicara, porque no había quien les diera, ¿qué cosa? A conocer la verdad de Dios. Y es que no es cualquier hombre el que puede dar a conocer esta verdad de Dios. Dios ha establecido a los que Él quiso. Allá estamos hablando de Pedro, uno de los 12 que Jesucristo llamó y estableció como, ¿qué cosa? Como apóstoles, como sus discípulos, para que por medio de ellos se hablara de este evangelio santo. Observe la iglesia entonces la actitud natural del hombre que es animal, que como animales que somos en este cuerpo, tiende a divinizar todo. Y aunque está lleno de gratitud, le falta, ¿qué cosa? Le falta conocer a ese Dios verdadero.
Los siervos de Dios, quiero que quede claro esto, hermanos, jamás han permitido ni permitirán, como lo hizo Pedro, como lo hizo el apóstol Pablo también en algunas ocasiones, cuando llegó a aquellas regiones, hermanos, en Grecia, si mal no recuerdo, y quisieron hacer altares, hermanos, porque lo querían divinizar, y decían uno es Apolos y otro es otro de los dioses, y querían hacer altares y adorar, y allí estaba el apóstol Pablo: varones, ¿por qué hacen esto? Yo también soy, ¿qué cosa? Adoren a Dios en espíritu, y ¿qué cosa? En espíritu y en verdad. He querido explicar nuevamente de este tema a la iglesia, porque no quiero que olviden que nosotros, como la iglesia de Jesucristo, tenemos un lugar especial y por lo tanto una obligación santa. Dice el salmista en el Salmo 95, versículos 6 y 7: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Somos entonces iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Estamos en el hueco de su mano. Dios nos ha guardado, sus misericordias son nuevas cada día. No necesitamos a una figura materna, no necesitamos una figura de un niño, no necesitamos una figura de un animal o de un astro. Dios es eterno, Dios es espíritu y Dios es misericordioso. Hay gratitud, hermanos, en nuestro corazón, pero también conocemos quién es Dios, y por eso le alabamos y le adoramos y glorificamos su nombre desde ahora y para siempre. Iglesia de Michoacán, Iglesia Universal que estás esparcida por todo el mundo, yo soy Nazón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo, y he venido a decirte que solo hay un Dios vivo y verdadero, y que solo a ese Dios debemos de adorar, al único invisible, Espíritu perfecto, Creador del universo y sin principio ni fin, al Todopoderoso, al Omnipresente, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ahora comprendemos y repetimos aquellas palabras y le decimos al mundo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sí sabemos y lo que sí conocemos. ¿Sabes a quién adoras? ¿Tienes gratitud para con Dios? ¿Conoces a ese Dios vivo? Entonces yo te invito a que cantes conmigo, hermanos, este canto de adoración a nuestro Dios. Y cada vez que tu hermano, Salmo 136, diga esta frase, cantaremos nosotros: porque para siempre es su misericordia es para siempre. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabad al Dios de dioses. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre su misericordia es para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre
su misericordia, su misericordia es para siempre. Al que hizo los cielos y la tierra con entendimiento, Porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. al que se ha acordado de nosotros en nuestro abatimiento, Porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. al que no nos ha abandonado y en medio de estos huracanes y terremotos nos ha llevado en el hueco de su mano. Porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. Al que es nuestro escudo y nuestro seguro guardador y protector. Porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. Al que nos sigue llevando de triunfo en triunfo hasta la victoria. Porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. Al que nos llevará a la vida eterna, a él sea la gloria, el imperio, el honor desde ahora y para siempre. Porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre. Bendito Padre Celestial, a ti, oh Creador del cielo y de la tierra, a ti el único Dios vivo, fuerte y poderoso, a ti, oh Señor, vengo a exaltar tu poder, tu gloria, por todos tus beneficios, porque te has acordado de la humanidad, porque los has reprendido, pero también has protegido a tu pueblo. Los tomaste en el hueco de tu mano, los levantaste y los has cuidado. Hoy ante ti estamos, todo tu pueblo, toda tu iglesia, para darte la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Han pasado diferentes desastres naturales, y es natural, hermanos,
Porque los vientos, los mares, la tierra, también son los ejércitos de Dios que cumplen su voluntad. Y Dios ha reprendido a la tierra porque se han olvidado de Él, y de esa forma Dios sensibiliza a la humanidad para que se acuerden que Él es Dios y es sobre todas las cosas. Ahora a nosotros nos corresponderá seguir, hermanos, predicando este evangelio eterno que Dios nos ha dado para alumbrar al mundo entero. Habrá gente que te diga: Señor, yo veo que es muy bonito lo que hablan, pero yo no puedo. Entonces nosotros habremos cumplido, ya no estará en nosotros. Llegó la verdad a su hogar. Si usted no quiso abrazar la verdad, daremos media vuelta y con todo respeto nos retiraremos de aquel hogar. Pero créeme, hay miles de casas, hay miles de hogares que están esperando por este hogar, por esta palabra. Y cuando tú llegues a ellos te dirán: hermano, hermana, los estábamos esperando. Dios se ha de manifestar a cada uno de ellos. Nosotros cumpliremos con lo que nos corresponde. Y que el mundo no diga que Dios es malo, pero es que Dios nos quiere a todos y a todos nos va a salvar. No, Dios salvará que Él cumpla su voluntad. Así es que si tú haces duro el corazón, no digas que Dios es malo, no digas que Dios no te quiere. Eres tú el que con tu corazón dices: yo aquí nací y aquí me muero. No importa la religión que sea, lo importante es que sepas servir al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Es que mi iglesia tiene tantos años, eso no tiene nada que ver. Es que mi iglesia somos millones, tampoco tiene que ver. Lo que tiene que ver es, hermanos, la verdad de nuestro Dios. Por eso decía el Espíritu de Dios: yo te ruego que lo santifiques en tu verdad. Tu palabra, los años de la iglesia, el tiempo, lo grande que sea esa religión, no, tu palabra es la verdad. Vosotros tenéis la palabra viva de Dios, que día a día se os está hablando en las casas de oraciones. Cumplamos con este objetivo en el nombre de Cristo Jesús. Hay una hermosa alabanza con la cual yo me quiero despedir. Gloria en las alturas, el coro se la sabe, para que lo entone en el nombre del Señor, no sin antes agradecer de antemano a todas las personas y las visitas que nos han honrado hoy con su presencia. No fue el fin o el afán de su hermano Nazón ofenderlos, pero tengo que hablar esta verdad. Y mi oración será que Dios abra vuestros corazones para que algún día, como estas almas alegres, felices y contentas, alaben al único Dios vivo y verdadero, y a su Hijo amado Jesucristo, como Él lo requiere, en espíritu y en verdad. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga. Por la gracia de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y el cantar que se oyó en Belén, hoy aquí se oye. A Dios y al Cordero sea la gloria desde ahora y para siempre. Michoacán, Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te multiplique y te lleve de triunfo en triunfo. La paz de Dios y la gracia de Cristo quede en vuestros corazones. Amén.